Me llamo Mariela Matas, en griego se pronuncia Mandás. Tengo 13 años, en 2 meses cumplo 14. Pasé para tercer año. Me acabas de decir tu nombre en griego. ¿Hablas griego? Sí, un poquito. ¿Se te ha complicado aprender? ¿Qué es lo más difícil del griego? Yo diría escribir la ortografía, porque en total hay 7 is. Hay 7 is y es un poco difícil diferenciarlas en qué parte de cada palabra o conjugación o diptongo que va. Entonces, para mí es más complicado escribirlo que hablarlo. Antes aprendí de mi papá y a veces de mis tías por parte de familia de mi papá, cuando llamaban a mi papá a través de Vibe. Pero luego fue aquí en el club griego, en el colegio. Bueno, mi papá es Dimóstenes Mandás, mi mamá es María Francelisa Falcón de Mantas. Cuando mi papá nació, él acababa de terminar la guerra y era muy Grecia justamente había sido afectada y era muy complicado conseguir trabajo y sobrevivir, así que mandaron a mi papá a Venezuela a los 13 años y empezó a trabajar comercio hasta que cumplió una cierta edad ya adulta, que viajó a Barquisimeto y mi mamá trabajaba con un familiar de mi papá, un tío mío, y mi papá y mi mamá se conocieron a través del trabajo, porque mi mamá era costurera, entonces platicaron, mi papá siempre, digamos que le coqueteaba a mi mamá, y hasta que hubo un punto que se enamoraron y se casaron, o sea, hicieron varios viajes para que mi papá conociera a mis abuelos conocieran a mi mamá, iban a Grecia y hasta que se casaron allá. A mí me parece muy chévere, es súper cool, porque antes había muchísimos niños de casi todas las edades y bueno, yo era la más pequeña y por eso a mí me decían Marielita, porque era la más chiquita. Y era súper chévere, jugábamos el escondite y todos se nos venían, incluso hasta mis hermanos, que son mayores que yo, a veces se nos venían, charlábamos, jugábamos kicking ball, fútbol. Casi todos los fines de semana eran divertidos. Y una buena anécdota, yo diría que carnaval. Carnaval era súper cool porque el padre, digamos que organizaba todo y colocaba en la parte de estacionamiento, colocaba, ¿cómo decirlo?, 2 grupos. Con un pote estaban puros globos llenos de agua y en el otro también incluso había una manguera. Y entonces a todos hacíamos guerra de agua y nos pegaban entre nosotros los globos. Y así pasaba toda la tarde, incluso uno le echaba potes de agua a nuestros papás, a los mayores, y todos se divertían, hacían parrilla. Y así íbamos hasta la noche, que a la noche había un campamento, que todos nos divertíamos ahí. Pascuas. En Pascuas nosotros jugamos, mi mamá pinta unos huevitos, que mi mamá pinta los huevitos de diferentes colores, y justamente el día de Pascuas, igual que unas galletas, hace galletas, nosotros con los huevitos agarramos 2 huevos y los chocamos entre las puntas. Y si, por ejemplo, si yo tengo uno y mi papá tiene otro, y el mío, la punta se rompe, yo pierdo, y él gana. O si pasa al revés, yo gano y él pierde. Y cuando ya está partido, pues simplemente lo que hace es pelar el huevo y te lo comes. Y las galletas se comen. Ya. La iglesia digo que sí es importante porque primero, nuestra religión no es la católica, es la cristiana ortodoxa, que es muy parecida, pero no es idéntica. Porque la católica y la ortodoxa antes eran una sola y se llamaba la católica. Pero luego se subdividieron porque habían cosas que no estaban de acuerdo, entonces todos se subdividieron, pero sigue siendo muy parecida. Entonces, como la mayoría de los griegos somos ortodoxos, cuando hay una misa, todos nos reunimos, echamos broma y compartimos entre nosotros. Así que yo creo que la iglesia sí es importante, además que también
las abuelas y todos van a rezar y se sienten con Dios y eso. Y en la comunidad, pues sí, porque muchos griegos que han venido de Grecia hasta acá, digamos que se sienten solos en el sentido de ser el único griego, y está la comunidad griega para poder, digamos, ser una familia, compartir entre todos y estar juntos. Bueno, yo nunca he visto series griegas, pero música sí, por parte de mi papá y por parte de mis tíos, o sea, los señores mayores acá, porque antes aquí se bailaba mucho griego. Había un colegio, o sea, en el colegio, aparte te enseñaban griego, uno bailaba, porque te enseñaban a bailar. Y uno ahí se sentará a la música y entre los señores mayores se dice, mira, este Pantelidis es muy bueno, deberías escucharlo. Y está otro, entonces a veces en las tardes cuando ya se acababa todo, la gente ponía la música y empezaban a bailar y era chévere. Bueno, ¿cómo yo sentirlo desde el principio? No sé, porque yo empecé a bailar desde muy temprana edad y no tengo ningún recuerdo de eso. Pero a mí me gustaba mucho porque a mí siempre me gustó bailar. A mí me encantaba, de hecho siempre había un baile, había una boda o había algo que la gente veía y yo me metía, no me importaba que serían puros mayores, que siempre me metía y me gustaba, me disfrutaba, era chévere, a mí me encantaba. Bueno, ahorita la verdad el club ya no está tan unido como antes debido a que ya no tenemos profesor y ya no hay nadie que enseñe los bailes. Pero sí me gustaría que en un futuro volviera a ser lo que era antes, que la gente venía, aprendía griego, bailaba, se hacía la fiesta griega y bueno, es muy lindo, pero hace un calor terrible. Hace un calor horrible, los hombres se la pasan sin camisa todo el tiempo. Es bonito, pero es que hace un calor horrible. Allá anochece a las 9 y literalmente uno come y se acuesta tarde. También el mar es muy bonito, es muy azul y el sol no es tan caliente aquí como en Venezuela, es más, no, o sea, es como, no decir si más tranquilo, sino que no es tan fuerte, no te quema tanto. Cuando estoy aquí en Venezuela extraño la comida y las bebidas, son muy ricas. Por ejemplo, la bebida Vicino es muy rica, es como una cereza, pero más grande y más color vino tinto, porque la cereza es roja, en cambio eso es más vino tinto, es como así, o así, no sé. Y cuando estoy en Grecia, si estoy en una comida aquí en Venezuela, yo diría que el dulce tres leches, muy rica, es buenísimo. Entonces, como ya no hay, pues sí se extraña a veces.